A todos y todas los presentes a este ciclo que estamos dando con Estela Malis Aguilera, la formación del analista, los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Hoy vamos a abordar el concepto de fantasma. ¿Sí? Para eso nos tenemos que remitir a los antecedentes, donde Lacan va, porque ustedes saben que hay el concepto de fantasma no aparece como tal en Freud, es un concepto que desarrolla Lacan. Lo que sí vamos a encontrar en Freud es el concepto de fantasía. Entonces, vamos a empezar a hacer un recorrido por la conceptualización freudiana acerca de la fantasía y después vamos a ir a, más específicamente, cómo Lacan elabora el concepto de fantasma. Bueno, hasta 1906 aproximadamente, Freud viene trabajando la teoría de la seducción que en ese año abandona para empezar a conceptualizar sobre la noción de fantasía. Yo voy a ubicar algunas referencias muy importantes a mi criterio sobre los desarrollos del concepto de la fantasía en los diferentes textos de Freud. Tenemos El creador literario y el fantaseo, que es un texto de 1908, y allí desarrolla la cuestión del fantaseo adulto como la continuidad del juego infantil. Esto es muy interesante, digamos, porque la idea que tiene Freud de la actividad lúdica de los niños es sumamente importante, dice él, para la constitución de su psiquismo. Y es importante ¿por qué? Porque en los niños lo que Freud observa es que ellos se entregan a la actividad lúdica y en esa actividad lúdica, dice Freud, ellos jugando cambian su mundo, cambian el mundo. ¿Mm? Lo que es más interesante todavía es que, por ejemplo, la mamá, el papá o algún maestro los llama, dejan de jugar y pasan a esa otra realidad, digamos que sería como la realidad compartida. Lo que Freud dice es que esas dos realidades están superpuestas y que el niño puede entrar y salir de ellas, ¿no es cierto? Y en ese juego, insisto, el niño cambia su mundo. Lo que es interesante es que la fantasía adulta aparece como una continuidad del juego infantil. Luego tenemos otro texto que también es muy importante, que es el texto de Las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, que es un texto de 1909. Freud aquí coloca a la fantasía en el centro mismo del síntoma. Habla de una soldadura entre el síntoma y la pulsión. La pulsión es el próximo concepto que voy a tomar la reunión del viernes próximo. Después me voy a extender, voy a volver al texto de las fantasías histéricas y voy a desarrollar un poquito algunas cuestiones que Freud introduce allí. Después tenemos otro texto que es de 1914, que es Introducción del narcisismo. Es interesante este texto porque aquí la fantasía es conceptualizada por Freud como una salida, dice él, a la reversión libidinal a través de la Versangung, ¿no? Es un concepto alemán y Freud dice a través de la Versangung con el objeto y más específicamente la Versangung con la pérdida del objeto. Es decir, aquí la fantasía viene a resarcir, dice Freud, el fracaso de la colocación libidinal y a anticipar y velar la angustia por dicho fracaso inevitable. Fíjense
que estamos con la línea que Freud sostiene a lo largo de toda su teoría de la pérdida de objeto, digamos, ¿no? Del objeto que no hay. Ahora bien, ¿de qué se trata esta Versangung? Este término Versangung es un término que después Lacan va a tomar cuando trabaje él la noción de fantasma. Por eso es tan importante poder ubicar qué Freud nos está planteando aquí. Entonces, ¿de qué se trata esta Versangung? Bueno, en alemán podemos dividir esa palabra en dos partes. La primera, ver, que se pronunciaría Versangung, porque la B en alemán se pronuncia como una F, sería Ver, que quiere decir equivocar, cesar, sucumbir, y sagen es el verbo. O sea, no se trata de la frustración, sino el refuser que usa Lacan en la declinación que viene de rehusar, negar, no conceder. ¿Mm? Es decir, lo que Freud plantea como Versangung, Lacan lo va a plantear como el refuser. Insisto, la fantasía entonces viene a resarcir ese punto en donde la libido está colocada en relación a la falta de objeto y anticipar y avelar la angustia por dicho fracaso. Luego tenemos los desarrollos de la metapsicología de Freud, que los podemos ubicar en torno a los años 1915-1916. ¿Sí? Aquí hay un paso importante en la teorización de Freud, ¿no es cierto? Ese paso es que aquí Freud ubica a la fantasía como fantasía inconsciente. ¿Mm? Luego vamos a ir a otro texto que es Pulsiones y destinos de pulsión. Después me voy a detener un poquitito más en ellos. Ahora voy a retomar lo que les dije antes de las fantasías histéricas. En este texto, las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, Freud hace referencia a los sueños diurnos, diciendo que son fantasías originadas por la privación y la añoranza. Son, dice Freud con todas las letras, cumplimientos de deseo. Los ataques histéricos, por su parte, son producidos por tales sueños diurnos de, dice él, involuntaria emergencia. Dice Freud, de esas fantasías las hay conscientes e inconscientes. Y tan pronto han devenido inconscientes, pueden éstas volverse también patógenas, es decir, presentarse o expresarse en síntomas y ataques. La fantasía inconsciente mantiene un vínculo muy importante con la vida del sujeto, dice Freud. En efecto, es lo que le sirvió para su satisfacción en la acción masturbatoria. También nos habla aquí de una fusión, Freud, ¿no? Dice, la acción era una empresa autoerótica pura, destinada a ganar placer de un determinado lugar del cuerpo que llamamos erógeno. Luego, esa acción se funciona con una representación deseo, dice Freud, representación guión deseo, tomada del círculo del amor de objeto, y sirvió para realizar de una manera parcial en que aquella fantasía culminaba. Cuando la persona renuncia a esta clase de satisfacción masturbatoria y fantasiada, la fantasía consciente deviene inconsciente. El nexo de las fantasías, nos dice Freud, no es simple, sino múltiple y compleja. Tal es así
que sabemos que un síntoma no corresponde a una única fantasía inconsciente, sino a una multitud de ellas. El síntoma histérico sirve así a la satisfacción sexual y figura una parte de la vida sexual del sujeto en correspondencia con uno de los componentes de la pulsión sexual. Fíjense cómo está articulado en Freud de una manera muy estrecha la cuestión de la fantasía y la cuestión de la pulsión. Recapitulando entonces, esta fusión de la que habla Freud es una soldadura entre síntoma y pulsión. La fantasía es una conexión, soldadura entre la satisfacción pulsional, objeto parcial, y un deseo prohibido, u objeto total. Así, el deseo histérico resulta del compromiso entre dos mociones pulsionales o afectivas opuestas, una de las cuales se empeña en expresar una pulsión parcial o uno de los componentes de la constitución sexual, mientras que la otra se empeña en sofocarlas. ¿Mm? Ustedes recuerden esta famosa descripción que hace Freud del ataque histérico, ¿no? De la histérica que con una mano se arranca el vestido mientras con la otra se lo sujeta, digamos. Es como la representación en acto de toda esta cuestión que venimos describiendo. Me quedé pensando porque también estaba la película, que ahora no me sale el nombre, en donde presentan a esta mujer que era atendida por Jung, si no recuerdo mal, y que sufría los ataques cuando ella recordaba, cuando ve la fusta, ¿no? Y eso le recordaba determinadas escenas de su sexualidad infantil, y ella entraba como en una especie de ataques que se les encajaba la mandíbula. Bueno, todo esto era lo que estaba presente entre algo, como decíamos antes, muy deseado y por otro lado reprimido o rechazado, ¿no es cierto? Ahora bien, dice Freud, es necesaria la presencia de dos fantasías sexuales. Una que posee un carácter masculino y la otra femenino, de tal forma que una se corresponde, dice Freud, sí o sí a una emoción homosexual. Es decir, porque está de un lado o del otro, ¿no? El acto masturbatorio se divide en dos partes: la evocación de la fantasía y, llegada esta a su punto culminante, los manejos activos conducentes a la satisfacción sexual. Nuevamente, he aquí la soldadura entre pulsión sexual y objeto. Finalmente, vamos a pasar a un texto que quizás en este recorrido freudiano de los textos, digamos, que les decía de la fantasía, es el texto que para Lacan resulta más importante en su elaboración del concepto de fantasma, ¿no? Este texto al que voy a hacer referencia es nada más ni nada menos que Pegan a un niño, ¿sí? Que es un texto de 1919. No me voy a detener en toda la elaboración que hace Freud de la cantidad de casos que analiza, si son varones, mujeres, eso lo pueden encontrar en el texto. Lo que sí me interesó más que nada en este texto es poder ubicar el famoso desarrollo de las tres fases de la fantasía, tal como las concibe Freud, ¿no? Recuerdan este texto, lo han visto en la facultad seguramente. Bueno, tenemos la primera fase de la fantasía de Paliza,
que la primera fase es el padre pega al niño. ¿Mm? El padre pega al niño. Esta es la forma lógica del enunciado de esta fase. El niño azotado nunca, nos dice Freud, es el fantasiador. El que pega es un adulto, el padre. Y Freud nos dice que esa fantasía es sádica. ¿Mm? Repito, el padre pega al niño, el niño azotado nunca es el fantasiador, el que pega es un adulto, el padre. Y la fantasía en sí, Freud la ubica como sádica. La segunda fase, la persona que pega es la misma, el padre. Pero aquí tenemos que el niño azotado es el fantasiador mismo. Aquí hay una inversión. La fantasía ya no es sádica, sino que Freud la define como masoquista. Y la forma lógica que adquiere este enunciado es: yo soy azotado por el padre. Y esto que les voy a decir ahora es quizás el punto más importante del desarrollo de Freud en este texto, porque dice que en ningún caso esta segunda fase es recordada, sino que es una construcción del propio análisis. Es una construcción que el sujeto va a hacer en el propio análisis. Tercera fase es la que enuncian los pacientes. Y la forma lógica que adquiere el enunciado es: se pega a un niño. Aquí vemos que la persona que pega nunca es el padre. A esta persona se la deja indeterminada o es trocada por un personaje de autoridad o un maestro. Entonces, resumiendo, la primera y la tercera fase del desarrollo de la fantasía en este texto son las que el paciente puede poner en palabras. Pero la segunda, que es la fantasía masoquista, es la que se construye en el análisis, ¿no? Y el sujeto mismo, el fantasiador mismo, es el que la vive en forma masoquista. Esto tiene que ver con el amor, si me pega, me quiere, ¿no? Todo esto que Freud desarrollaba en ese texto. Ahora bien, creo que en este punto podemos empezar a pasar un poquito a determinadas conceptualizaciones de Lacan respecto de su tesis sobre el fantasma. Entonces, hasta aquí este breve recorrido por los textos de Freud. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, es en el seminario 6, que es el deseo de su interpretación, donde Lacan hace un recorrido en el que va a articular deseo y fantasma. Y lo que voy a subrayar de esto es que Lacan en este punto va a articular un deseo a un fantasma, no a un objeto. ¿Sí? Esto es importante. A esta altura del seminario 6, entonces, que es el deseo de su interpretación, vemos un deseo articulado a un fantasma y no a un objeto. El fantasma tiene una matriz simbólico-imaginaria
que es sostén del sujeto frente a lo enigmático del deseo que viene del campo del otro, ¿no? Del otro con mayúsculas. Recuerden el grafo del deseo, ¿no es cierto? En donde la articulación entre el primer y el segundo piso, ¿no? El del enunciado y el de la enunciación inconsciente, Lacan va a ubicar en el segundo piso antes de llegar a la fórmula de la pulsión, que es S tachada, rombo de D mayúscula, debajo de eso y antes de llegar a la pulsión, Lacan va a poner una D minúscula que es el deseo, ¿no es cierto? Y del otro lado del grafo, enfrente del vector del deseo, lo que vamos a tener es otra fórmula de Lacan que es, me voy a adelantar a lo que voy a desarrollar, es S tachada, rombo de A minúscula, ¿sí? Que esa es la fórmula del fantasma. Fíjense que en el grafo están articulados a esta altura, al mismo nivel, lo que es el campo del deseo como lo enigmático y la respuesta del sujeto, que es a través del fantasma, que como dijimos antes, es una articulación simbólico-imaginaria. Esta cuestión del deseo, Lacan la toma de un texto de Cazotte que se llama El diablo enamorado, en donde el sujeto se pregunta ahí, ¿qué quiere? ¿Qué quiere el otro? ¿Sí? ¿Qué me quiere? ¿No es cierto? ¿Hay alguna forma de responder a eso? Bueno, Lacan nos dice que la respuesta neurótica es a través del fantasma. ¿Mm? También es muy importante subrayar que la fantasía se constituye en la declinación del complejo de Edipo. Cabe recordar que para Freud el complejo de Edipo representa un papel fundamental en la estructuración de la subjetividad y en la orientación del deseo del sujeto. Nosotros podemos, vuelvo un poquito a Freud, podemos pensar que toda la obra de Freud está orientada en relación al deseo. El universo freudiano es un universo de deseos, ¿sí? En donde esto lo vamos a ver en la interpretación de los sueños, en los textos subsiguientes, y lo que va a pasar con el deseo, que va a ser reprimido, em, prevenido, imposible. Para Freud son todas las respuestas neuróticas, ¿no? Que sea el sujeto neurótico ante lo enigmático del deseo, ¿no? Y el eje fundamental que para Freud tiene la articulación del complejo de Edipo, ¿no? Es fundamental la articulación del complejo de Edipo porque allí es donde todas esas instancias que Freud ubicaba en el origen del psiquismo se van a ir plasmando en lo que él llama la constitución de ese psiquismo y el lugar de las fantasías, los síntomas y la posición del sujeto frente al deseo. Entonces, retomemos. La eficacia del complejo de Edipo proviene de la intervención de una instancia prohibitiva que obtura la concreción de una satisfacción buscada, uniendo de modo inseparable deseo y ley. ¿Sí? Entonces, nosotros lo podemos pensar remitiéndonos, por ejemplo, a algo que nosotros también con Estela trabajamos el año pasado cuando trabajamos las cuestiones de la metáfora paterna del nombre del padre a los nombres del padre, que lo trabajamos también con Marisa Martínez Antón,
Bueno, digo, nos podemos remitir a la cuestión de la metáfora paterna. ¿Qué pasa, ¿no?, con esto que Lacan llama el deseo de la madre, si ese deseo no está interdicto, ¿sí?, por esa instancia que es el nombre del padre? Tenemos un deseo que como tal queda como puro capricho, ¿no? Es un deseo loco, que no está enmarcado en el registro de la ley, y sabemos las consecuencias de eso, ¿no? Una de ellas puede ser el estrago materno, por ejemplo, donde ese estrago materno no solo recae sobre el niño, sino que también la madre padece de esa situación. Es como a dos puntas, digamos, ¿no? Entonces, esta cuestión que une de modo inseparable deseo y ley tiene que ver con la articulación sí o sí, ¿no?, que se da a través de la metáfora paterna, ¿no? Sabemos qué pasa cuando hay algo del nombre del padre que no se puede inscribir en determinado sujeto. Ya no tenemos una estructura neurótica, sino que pasamos a tener otra estructura, ¿no es cierto? Después me voy a referir un poquito a eso. Ahora voy a pasar al seminario de la lógica del fantasma, que es un seminario del año 66-67. Vayamos al título del seminario, porque acá Lacan habla de la lógica. Es una etapa de la enseñanza de Lacan en donde él está muy atravesado por todo lo que tiene que ver con las articulaciones lógicas, ¿sí? Ya no está solo con la teoría del significante, ya ha pasado en la primera parte de su enseñanza, como dice él, a haber pasado la escoba para barrer la hojarasca de todo lo imaginario que se había armado en el posfreudismo, digamos, en los posfreudianos, lo que da lugar a la escuela del yo y todo eso. Y acá tenemos nuevamente en la obra de Lacan una vuelta de tuerca en donde va a empezar a conceptualizar haciendo uso de la lógica, ¿sí? Tenemos varias referencias en estos años a las cuestiones que Lacan trabaja con la lógica, ¿no? Bueno, una de ellas es la lógica del fantasma. Fíjense cómo lo dice. Él necesita dar cuenta de este concepto que es el fantasma, donde él dice que confluyen el sujeto del inconsciente, el deseo, el goce y la pulsión. Repito, Lacan inventa una lógica para dar cuenta de este concepto que es el del fantasma, donde confluyen el sujeto del inconsciente, el deseo, el goce y la pulsión. Bueno, como siempre, el machete hace su jugada y se me traspapela una hoja. Gustavo, hay una chica, Silvina Alberti, puso si podrías repetir lo último, por favor, que se le congeló, parece. Bueno, sí, si me deja encontrar la hoja que estoy buscando, sí. Acá está. Lo último que dije creo que tenía que ver con esto, ¿no? De que Lacan invente una lógica para dar cuenta del concepto que él va a desarrollar en este seminario, que es el del fantasma, donde, dije esto, confluyen el sujeto del inconsciente, el deseo, el goce y la pulsión. El sujeto del inconsciente y el deseo en referencia al significante
y el goce y la pulsión en relación al fantasma. Fíjense cómo Lacan va a distribuir estos conceptos de la siguiente manera. Repito esto también. El sujeto del inconsciente y el deseo en relación a la referencia al significante, y el goce y la pulsión en relación al fantasma. Como les dije antes, ¿por qué a Lacan le interesaba la cuestión de la lógica al hablar del fantasma? Y él dice que lo que le interesa en este punto la lógica es por su valor de escritura, porque le permite escribir algo que de otra manera no podría hacerlo. Retomemos entonces esta fórmula clásica, digamos, del fantasma que Freud nos deja en ese momento, que es sujeto barrado, rombo o losange de A minúscula. Allí tenemos dos elementos absolutamente heterogéneos y entre los cuales no puede haber sino una relación que sea lógica. ¿Por qué? Porque estamos hablando, si hablamos del sujeto dividido, estamos hablando del sujeto en la articulación significante. Es un sujeto que está representado por un sujeto ante otro significante. Y del otro lado tenemos un elemento que no es un elemento significante y que Lacan llama objeto A, ¿no? El pequeño a, el A minúscula. O sea, estamos articulando a este nivel, ¿no?, de la cuestión fantasmática dos elementos absolutamente heterogéneos, uno del campo del significante y otro del campo, de un campo que no lo es, que es el objeto A. Es como querer juntar, podríamos decir, o cómo relacionamos peras con tornillos, digamos, por decirlo de alguna forma. ¿Qué tienen que ver estas cosas? Bueno, este es un punto interesante porque también nosotros podemos pensar en este punto a qué se refiere con el objeto A, ¿no? Porque es un objeto o en todo caso es algo que Lacan nomina como objeto A, pero que no tienen, o en todo caso tiene que ver con una falta de objeto, digamos, ¿no? Ahí no hay como determinada consistencia, ¿no es cierto? Continúo un poquito con lo del seminario. Esto ya lo había trabajado Estela en la reunión primera, cuando ella habló de la repetición, ¿no es cierto? A partir de la repetición, Lacan intenta articular la relación entre el sujeto dividido, podríamos decir nosotros, desprendido de ese campo del otro con mayúscula, como efecto del significante, y lo que se produce en ese mismo movimiento, pero que es heterogéneo, el objeto A. O sea, es producto de la división, de la causación, ¿no? Por un lado, del sujeto dividido y del objeto A. Y aquí hay algo muy interesante. Lacan nos dice que el lenguaje no se limita a un simple automatismo combinatorio. ¿Mm? No se limita a un simple automatismo combinatorio. Aquí la repetición es repetición de la demanda. Repetición de la demanda. Haciendo referencia a lo que les dije hace un ratito del grafo del deseo, la fórmula elemental del grafo del deseo, Lacan nos dice que, bueno, el niño grita, la madre significa ese grito como llamada, y en ese punto en donde queda significado como llamado y no como puro grito, le es devuelto al sujeto en forma de demanda. Y aquí se empieza a instaurar todo el circuito, ¿no es cierto? Es decir, la madre, al poner una significación a ese grito, está introduciendo al infans, al cachito de carnes con ojo que es el bebé, lo está introduciendo en todo este mundo que es el mundo del lenguaje, con todas sus combinaciones, todas sus aristas, y
todo lo que eso va a conformar para este sujeto. Recordemos la idea de Lacan respecto del lenguaje. El lenguaje, fundamentalmente para él tiene una función evocativa, no tiene que ver con lo comunicativo, no tiene que ver con la fórmula clásica de la comunicación humana, emisor, receptor, mensaje, etcétera, ruido, y que en ese punto se produce la instauración de la demanda, ¿no? Y dice Lacan, el emisor recibe del receptor su propio mensaje en forma invertida, ¿no es cierto? Aquí estamos en plena lógica del desarrollo de la demanda. Vuelvo un pasito para atrás. Entonces, el lenguaje no se limita a un simple automatismo combinatorio. Aquí la repetición es la repetición de la demanda. Este punto es donde hace su aparición el cuerpo. Un cuerpo traumatizado por la demanda pulsional, nos va a decir Lacan, ¿no? Un cuerpo traumatizado por la demanda pulsional. Y se trata de un cuerpo libidinal, un cuerpo atravesado por los significantes, un cuerpo con sus zonas erógenas. En ese sentido, se trata de un cuerpo no solo como sustancia extensa, como nos decía Descartes, ¿no? Descartes nos indicaba en sus reglas para la dirección de la mente que extensión es todo aquello que tiene longitud, latitud, profundidad, comprendiéndose por tanto en res extensa todo aquello que posee cuerpo. ¿Sí? Sino que para Lacan, ¿no? Como decíamos, se trata de un cuerpo traumatizado por la demanda pulsional, se trata de un cuerpo gozante, de un cuerpo gozante. Es más, en la clase del 31 de mayo del 67, de este mismo seminario, repito, clase del 31 de mayo del 67, por si quieren ver la referencia, esto es textual, ¿no? Dice Lacan, no hay goce sino del cuerpo. Señala Lacan, bueno, en este seminario, en esta clase. Es decir, del cuerpo bordeado por la deriva pulsional. ¿No es cierto? También tenemos la descripción que aquí Lacan nos hace de el pequeño a, el objeto A minúscula, que también es llamado plus de goce, ¿no es cierto? Esto también se había referido Estela en las reuniones anteriores cuando hablaba de un goce todo que no hay, digamos, ¿no? O sea, el plus de goce es como marca este punto. Entonces, el pequeño a es también llamado plus de goce, en tanto que no hay un goce todo, ¿no es cierto? No hay un goce todo. Y Lacan nos dice, y es escritura del fantasma de lo que no puede decirse de ese cuerpo, pero que le es propio a ese cuerpo. ¿Mm? Repito, el pequeño a es también llamado plus de goce, en tanto que no hay un goce todo. Y es escritura del fantasma de lo que no puede decirse de ese cuerpo, pero que le es propio a ese cuerpo. ¿Mm? Hay una situación que seguramente todos tendremos presente, digamos. Esto de eso que no hay, el plus de goce, que no hay goce todo. Bueno, son cuestiones que Lacan va a seguir desarrollando hasta llegar a esa famosa frase de la relación sexual no existe, digamos. Esto no quiere decir que la gente no tenga relaciones sexuales, que la gente no copule y todas esas cosas. Lo que va a decir es que no hay conjunción
No hay la media naranja, una cosa que encastre con la otra, haciendo de eso una unidad. Sino que más bien, así como tenemos dos elementos heterogéneos, como son los elementos que componen al fantasma, también tenemos entre los parteners de un vínculo afectivo dos personas que no tienen nada que ver juntas, dice Lacan. Pero que a partir de este no encastre central en esa relación, a partir de ese no encastre, estas dos personas puedan armar algo, ¿sí? Puedan armar una relación en esa relación que no hay. Pero eso va a ser suplementario, dice Lacan, en el vínculo amoroso. De hecho, decíamos que se goza del cuerpo, ¿no es cierto? Y podemos pensar, siguiendo esta línea de lo sexual, que dos partener sexual que están en la cópula, en el momento de lo que los franceses llaman la petite mort, que es el orgasmo, hay algo que lo puede velar a ese punto de pensar que estamos, los dos que estamos en esa relación, gozando de lo mismo, pero no, cada uno está gozando de su propio cuerpo, en su propio cuerpo, tomando al otro como objeto en ese momento. O sea, que en ese punto que podríamos decir que es el punto como más íntimo de una situación entre dos partener, es el punto de mayor disyunción también entre ellos. ¿Sí? Pero que hay otro elemento que sí está, es muy interesante, que tiene que ver con el amor, como que el amor está como velando un poco eso y uno piensa que estuvo realmente con ese otro que tiene al lado. Pero vaya a saber con qué cosas estaba uno en la cabeza y con qué cosas estaba el otro en la cabeza en ese momento. ¿Se entiende esto que digo? ¿No? Como que en ese punto de mayor como acercamiento de dos cuerpos es el punto de mayor disyunción, porque el goce no es transferible, no hay transferencia de goce, ¿no es cierto? Bueno, sigo un poquito. Perdón, y fíjense la importancia de un cuerpo pulsional, un cuerpo gozante, ¿no? Que es lo que Lacan nos marca. Porque no me voy a meter mucho en la conceptualización del goce, pero sí en algo que dice Lacan que me parece importante. En algún momento donde le preguntan por el tema del goce, Lacan dice, bueno, ¿qué es el goce? Bueno, el goce es lo que no sirve absolutamente para nada, dice él. Pero más vale que no se acumule, porque si eso ocurre, pasan cosas, y pasan cosas complicadas para ese sujeto, ¿no? Bueno, a esta altura, Lacan se pregunta en algún momento del seminario si goce es semejante a pulsión. Y acá me voy a poner muy lacaniano, porque lo voy a dejar para la próxima reunión del seminario en donde voy a abordar el concepto de pulsión. Digo, me pongo lacaniano porque Lacan hacía esto. Bueno, esto que planteo acá lo retomamos la próxima. No, no me acordaba que lo había, en mis machetes lo había notado de esta manera. Bueno, Lacan nos habla de axioma fantasmático, ¿no es cierto? Axioma fantasmático. ¿Qué es un axioma? Es una argumentación sobre la cual el ser hablante ha decidido sin saberlo que ha decidido perderse en eso que eligió. O sea, un axioma es algo fijo que se instala y es como, bueno, el axioma de las matemáticas, los axiomáticos son como las cosas más básicas que tiene un corpus teórico, por ejemplo. Bueno, entonces tenemos que el axioma fantasmático es una argumentación. Recordemos lo que nosotros decíamos hace un ratito acerca de pegan a un niño, que la segunda frase, ¿sí? Freud la llamaba fases del desarrollo de la fantasía. Esa segunda fase no estaba, esa segunda fase se produce en el desarrollo y el recorrido de un análisis.
Finalmente, tenemos esta idea que Lacan nos termina entregando, y siguiendo esta línea que yo les decía de Freud, en general, si uno piensa en la clínica, cuando uno recibe un paciente, la mayoría de los pacientes no nos vienen a hablar de su fantasma, ¿no es cierto? En general, la vía de entrada tiene que ver con eso que molesta, que insiste, que se repite, y el sujeto nos va a hablar de sus síntomas, por ejemplo, de lo que no anda, ¿no es cierto? De lo que el sujeto supone que en algún momento andaba y de pronto dejó de andar. Eh, pero ¿qué pasa cuando se empieza en un análisis, el analista empieza a percibir como esa estofa en donde empieza a aparecer justamente lo fantasmático del sujeto, ¿no? Son momentos me parece importantes de la clínica, pero son momentos también en donde pasan cosas importantes en la clínica. Es un momento en donde parece que empezáramos a caminar por un terreno de dulce de leche, estamos pegoteados, ahí las cosas empiezan como a estancarse, no tenemos toda la dinámica inicial del sujeto en relación al significante, ese sujeto que traía sueños, que asociaba, empiezan las cosas como a estancarse en ese momento en donde se empieza a desplegar la cuestión fantasmática. Lo interesante es que lo fantasmático, Lacan dice que hay un concepto de él que es el concepto del fantasma fundamental, ¿no es cierto? Ese fantasma fundamental no es lo primero que va a aparecer, ¿sí?, en el desarrollo de un análisis cuando estemos escuchando a un paciente, ¿no? Lo que va a aparecer primero es lo que Lacan llama la selva fantasmática, es decir, un aglomerado y superposición fantasmática de distintas respuestas que el sujeto se ha ido dando con respecto a lo enigmático del deseo, pero que hay que poder llegar a esta fase, una vez que se va recorriendo toda esa espesura de ese bosque fantasmático, para poder llegar a esta cuestión axiomática que Lacan nos plantea como el fantasma fundamental, ¿no? Una frase que articula de una forma lógica a un elemento con otro, elementos heterogéneos. Vuelvo a reiterarlo, sujeto del inconsciente, sujeto dividido con un objeto. Bueno, ahora voy a pego una pequeña pasadita por el seminario 11, que es el seminario de los 4 conceptos. Allí Lacan nos habla de 2 operaciones constitutivas en el sujeto, ¿no? Que son alienación y separación. Para decirlo de una manera muy burda y muy llana, podríamos decir que a esa altura la operación de alienación era constitutiva del sujeto y la operatoria de separación constitutiva del objeto. Pero ¿qué pasa? En el seminario 14, al que hicimos referencia hace un rato, Lacan hace referencia solo al proceso de alienación. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no tenemos ahí el proceso de la separación? Que es tan importante y fue tan importante cuando él desarrolla esto en el seminario 11. No, no quiere decir que pasó a desaparecer, sino que el proceso de separación o la operatoria de separación pasa a ser parte no separable, dice Lacan, de un círculo que se abre en la alienación y que se cierra con ella. Y nos dice que el fantasma no es más que una frase ligada al objeto. Una frase ligada al objeto.
Esto es la forma que Lacan encuentra, esa forma de escrituración lógica que lo lleva a decir el fantasma es una frase ligada al objeto. ¿Observan aquí con claridad esto que decíamos hace un rato, la referencia al texto, pegan a un niño? ¿No? Es impresionante este punto, ¿no? de lectura en ese retorno a Freud que Lacan hace de una manera tan precisa, ¿no? Podríamos decir casi a la letra, pero al mismo tiempo produciendo nuevas formas de abordaje a partir de los conceptos freudianos. Entonces, hay por un lado un objeto, el objeto A minúscula, y por el otro, dice Lacan, ninguna otra cosa más que lo que engendra el sujeto como sujeto dividido, a saber, una frase. Por ejemplo, un niño es pegado. No es otra cosa entonces que la articulación significante de un niño es pegado. Entonces tenemos que a partir de aquí, el fantasma, más que ser interpretado como una escena imaginaria, será construido como una frase, un axioma que trazará los caminos en los que se juega el deseo para cada sujeto. ¿Mm? Bueno, yo hoy llego hasta aquí con este recorrido. Por supuesto que hay muchas cosas que me hubiera gustado trabajar, pero por una cuestión de tiempos no es posible, ¿no? Además, para poder escucharlos a ustedes, en principio, bueno, darle la participación a Estela. Bueno, gracias, Gus. Me parece un trabajo muy minucioso respecto de lo que es el movimiento de las mutaciones conceptuales tanto en Freud como en Lacan, y cómo estas mutaciones conceptuales tienen que ver fundamentalmente con los anticipos que se les dan, que se le dan tanto a Freud como a Lacan en la clínica misma. Y a partir de esos anticipos que se les da en la clínica misma, ellos tienen que reelaborar estos conceptos. Eso no quiere decir, me parece, que cuando uno está hablando de una primera enseñanza, de una enseñanza media o de una última enseñanza, se invaliden los conceptos anteriores, sino que estos conceptos se van complejizando. Por eso me parece interesante cómo vos empezaste planteando esta cuestión de la relectura lacaniana en relación a la fijeza pulsional que plantea Freud, ¿no? Cómo luego pasás a mostrar que la construcción del fantasma se efectúa en capas, al mismo modo que se efectúa en capas la construcción del fantasma, mejor dicho, a ver, en el análisis no se construyen capas, pero sí se va construyendo el fantasma, ¿sí? Pegan a un niño es una muestra de cómo el fantasma se va construyendo. Entonces, me parece interesante como vos al principio planteás como dos dimensiones clínicas heterogéneas, diferentes, disyuntas, salvo en el punto de la satisfacción, ¿sí? Donde en ambas hay satisfacción pulsional, pero no es la misma. Y me gusta una alegoría que hace Miller en su seminario Síntoma y Fantasma, cuando plantea el síntoma como un acordeón en tanto amplificación significante, ¿no? Y el sentido que llama a otro sentido y a otro sentido, y esto en forma indefinida, ¿no?
y cómo el fantasma es justamente lo contrario a la amplificación de ese instrumento que se abre, porque es una cerrazón de significaciones. Es allí donde se detienen las asociaciones, es allí donde no hay deslizamiento significante y donde aparece una cuestión que me parece que es básica, que es la fijeza, la constancia del fantasma, ¿no? Y en este punto, esta es la particularidad del fantasma, ¿sí? Su constancia. Allí encontramos además la vecindad con la repetición. Y estoy recordando algo que Lacan dice en los otros escritos, en un pequeño texto que se llama La lógica del fantasma, y donde él hace algunas aclaraciones respecto de este seminario, ¿no? Y entonces dice, me parece importante esto, porque me parece que de esta manera incorporamos los 4 conceptos con esto que dice Lacan en los otros escritos, ¿no? Porque dice, ¿en qué momento el analista puede intervenir, sino en la hendidura misma entre el sujeto y el pequeño a, ¿no? Y es allí donde se constituye el sujeto supuesto al saber. Pero él dice, ¿por qué se constituye? ¿Cuál es la razón de que se constituya ahí la posibilidad de la introducción de la transferencia? Bueno, entonces él dice, se trata justamente por la constancia del relato de los pacientes, ¿no? Es un relato donde más allá de la queja aparecen ciertas cuestiones que se le repiten en la vida y que son siempre las mismas. Es siempre lo mismo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo sabemos que se trata de una repetición? Dice Lacan. Porque justamente en el punto del fantasma, vos bien dijiste que se trata de una significación fálica, ¿sí? Porque deviene de una significación fálica, en tanto es una respuesta a la castración, ¿no? Entonces, Lacan dice, bueno, de alguna manera, allí se hace existir al otro y también el fantasma es una manera, ¿sí?, de creer que es posible la relación sexual. Por eso, el segundo tiempo que se construye de pegan a un niño, ¿sí?, el niño es azotado y en ese punto se hace existir al otro, al padre, ¿sí? Me parece que esta es la dificultad mayor del análisis, ¿no? Poder barrar a ese otro, ¿no? Que es una tarea del análisis. Pero lo fundamental es esto que Lacan plantea en torno a escuchar en el relato del sujeto las constancias que se dan en su relato, ¿no? Y esta constancia justamente es la que nos va a llevar a cerrar esas significaciones y a que vuelvan a aparecer una y otra vez para ir vaciándolas. Bueno, esto es lo que quería comentar porque me pareció, todo esto surgió del trabajo que vos hiciste, que me pareció magnífico y surgió de allí esto que estoy diciendo. Bueno, muy interesante, digamos, lo que vos planteás, Estela, porque es como, bueno, hiciste un recorrido sucinto a partir de lo que escuchaste, ¿no? De la exposición. De lo que vos señalás me parece muy importante esto que vos decías, ¿no? De ese punto de fijeza, ¿no? En relación a cuando aparece esa cuestión del fantasma, ¿no? De hecho, a ver, tenemos la referencia que hace Lacan a Sade, ¿no? Al Marqués de Sade, cuando trabaja la filosofía del tocador, que
no sé si alguna vez han tenido oportunidad de leer ese texto de Marqués de Sade. Si no lo tuvieron, se lo sugiero. Este, está dividido en dos partes ese texto, ¿no? Por un lado, todo el desarrollo político de Sade como el libertino, ¿no? Esa cosa de la libertad que él propone, de una libertad absoluta, y por el otro lado es un Sade, un sujeto que vive encarcelado, digamos, ¿no? Que vive preso, está preso en el momento donde él está escribiendo eso. Entonces, por un lado está todo ese desarrollo político que hace, y después las escenas en donde ocurre toda la cuestión fantasmática, todo ese despliegue que nos muestra Sade, y que la primera vez que leemos la primera decimos, wow, qué barbaridad todo lo que pasa acá. Pero el texto arranca, dice, comienza la escena. 2 puntos. Fíjense la idea de escena, la escena fantasmática. Dice el Marqués, comienza la escena, se disponen los personajes, ¿sí? Como si estuviéramos en una especie de escenario, y siempre, absolutamente, siempre, como decía Estela, pasa lo mismo. Leen el primer desarrollo que hace el Marqués de Sade en ese texto y dicen, wow, el segundo es siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre la misma constancia. En el caso de Sade era la búsqueda de eso que no se puede nombrar y que termina con la víctima, como dice él, pegando un grito o desmayada, digamos, ¿no? No se puede poner palabras a eso que tiene que ver con lo que él busca, que es que se pueda nombrar algo del goce, dice Lacan. Pero lo que me quería, a partir de lo que dijo Estela, es esto de la fijeza fantasmática frente a, me gustó mucho como lo traías de ese texto Síntoma de Fantasma, de esa cuestión del síntoma como ese abanico, digamos, que se va deslizando, ¿no es cierto? Y qué es lo que ya Freud también se había percatado, de que tengamos cuidado con desarmar, decía él, los síntomas, porque va a aparecer otro si no hay un trabajo de análisis que pueda posicionar al sujeto en el trabajo justamente esa cuestión, bueno, Freud llamaba de la fantasía que está en juego, ¿no? Es decir, un síntoma, otro síntoma, otro síntoma. Sabemos la descripción freudiana del síntoma, que él dice, bueno, ¿qué es un síntoma? Es una solución de compromiso, ¿no es cierto?, entre lo que él llama un deseo y una defensa ante ese deseo. Bueno, me parece... ¿Ibas a decir algo? Perdón, te interrumpí. No. No, pensé que ibas a dar lugar al auditorio, a las preguntas del auditorio. No, quería decirte algo respecto de esto que vos estás diciendo del Marqués de Sade, porque me estoy acordando en este momento algo que Miller, cuando era alumno de Lacan, le pregunta en el seminario 11, le pregunta la diferencia entre objeto pulsional y objeto fantasmático. Y entonces Lacan le dice, a ver, una cosa es el objeto pulsional, que es acéfalo y por lo tanto es autoerótico, y otra cosa es el objeto fantasmático, donde el sujeto está incluido en una escena, ¿sí? Incluido en una escena. Me hizo acordar a esto que vos estás diciendo del Marqués de Sade, y me acuerdo además de eso, porque el fantasma es perverso, ¿sí? Me parece un punto importante, ¿no? Por eso el sujeto se encuentra en la escena, ¿sí? Tal cual, sí, por eso me vino esto del Marqués con las escenas justamente que él arma y bueno, que son, insisto, toda la parte del recorrido que él hace es sumamente aburrido, es decir, no, es siempre lo mismo, ¿no? Es siempre el mismo escenario. Pueden ubicarse de distintas maneras los personajes, pero siempre es el mismo escenario. Así es. Bueno, hay un par entonces, de preguntas en el chat. Comento. Bueno, entonces podemos
A ver si las puedo ver yo. Sí, creo que sí. O si quieren empezar a preguntar los compañeros, damos acá tengo el chat. Fíjate las que hay en el chat, Porque igualmente si querés activamos el los fantasma es perverso. ¿Querés contestarlo vos, Gustavo? Porque vos estás al frente del seminario hoy. Sí, a ver, podríamos decir, podemos tomar esta cuestión de las fantasías, ¿no? Volvemos a Freud, cuando él dice que esto ya arranca, digamos, de la cuestión de los famosos 3 ensayos, ¿sí? Cuando Freud nos habla del niño como un perverso polimorfo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es un perverso polimorfo el pequeño? Primero porque el objeto es parcial, las pulsiones son parciales y no hay una idea de unidad, digamos, con respecto a esto. No hay una unificación de lo pulsional. En todo caso, eso yo lo iba a dejar un poquito para la próxima, pero me adelanto hoy porque me lo mueve tu pregunta, que es que las pulsiones, ¿no? se van se van articulando, se van sumiendo unas a otras en el armado de todo ese cuerpo pulsional que decíamos, por un lado. Y si te referías a la cuestión de lo perverso, es porque tenemos que estos elementos heterogéneos, ¿no es cierto? Que son el sujeto del inconsciente por un lado, o el sujeto dividido y el A. Y lo que hay allí es ese famoso símbolo que está en el medio, ¿no es cierto? Que es el famoso rombo, que ese rombo tiene que ver con una serie de operaciones lógicas de articulación entre eso que no tiene forma de articularse de otra manera. Freud ya nos decía de entrada que todo aquello que no tuviese que ver con la sexualidad en los fines de la reproducción era perverso. En ese sentido, desde un beso es perverso para Freud, digamos, ¿no? Lo cual no quiere decir que el sujeto sea perverso, ¿no es cierto? No sé si te referías a eso, Estela. Sí, sí, está bien, está bien. Sí, sí, claro. Bueno, entonces, y como El hay sujeto algo goza ahí de que... su cuerpo, ¿sí? Ese cuerpo está fragmentado, ¿sí? Se satisface de ese modo, sí, sí. No tengo por qué agregar nada más. Perfecto. Ya lo dije. Bueno, a ver, vamos a ir a algunas preguntas que... Sí, más arriba hay algunas preguntas más. Más arriba es más arriba de... ¿Más Del arriba chat. o más O sea, como del chat? más antes. No, están más abajo para mí, entonces las preguntas, espérate. Bueno, bueno, agradecen. Pregunta. A ver, la segunda fase del fantasma es inconsciente y se reprime porque en ese momento se es objeto. Sería que es el momento, es una pregunta de Valeria. ¿Sería el momento donde el niño cree ser el falo de la madre, momento preedípico? Esto tiene que ver con la segunda fase que hablábamos de pegan a un niño, entiendo. La pregunta va por ahí, me parece, ¿no? No, a ver, no es que está reprimida, es que no está constituida esa relación. Es por eso que se arma en el análisis, ¿no es cierto? Como planteaba yo y tomaba Estela. Pero estamos en un momento plenamente edípico, no preedípico, ¿no es cierto? Es decir, porque acá está funcionando a pleno la cuestión edípica. A ver, tomemos al Edipo como lo toma Lacan, digamos, ¿no? Que él en algún momento dice que el Edipo es un aparato de sexuación, digamos, ¿no?
que tiene que ver con el lenguaje, es decir, un sujeto entra en el Edipo y sale, sabemos las diferencias que hay entre la posición del niño y de la niña, pero en definitiva, uno entra a hacer el recorrido del Edipo para salir, ¿no?, de él con una posición sexuada, una elección de objeto, etc., ¿no? Esto con viento a favor y demás. Después están los accidentes del Edipo, por supuesto, los famosos 3 tiempos del Edipo. Bueno, buen aporte, Estela. Dice, ¿podrían dar un ejemplo clínico del fantasma? ¿Es una frase ligada al objeto? ¿Podrían despegar un poco más esta idea de que el fantasma es perverso? Gracias. Bueno, me parece que yo iría por el lado de a la inversa, digamos, con la primera parte de la pregunta, ¿no?, que es de Andrea. Yo me quedé pensando cuando hablábamos de todo esto, de la constitución fantasmática y todo lo demás, ¿qué pasa cuando en otras estructuras, como la psicosis, por ejemplo, no está lo fantasmático? O sea, no está el recurso del fantasma, ¿no? ¿Cómo responde el sujeto, ¿no? ¿Qué puede hacer el sujeto con esto que le viene del campo del otro? Sabemos que a diferencia de la neurosis, que el neurótico se cree dueño y amo de sí mismo, digamos, ya Freud nos decía, bueno, la otra herida narcisista fue plantear que no era dueño de sí mismo, sino que hay un inconsciente que produce lo suyo y que el yo es solo una parte del sujeto, y que hay sistemas donde, como dice él, lo que puede ser placentero para un sistema es desplacentero para el otro. Bueno, toda esta es la constitución, digamos, que plantea Freud para el caso del neurótico. Ahora, cuando todo esto no está en la psicosis, ¿qué es lo que pasa, digamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay un fantasma? ¿A qué recurre un sujeto? Sucintamente podríamos decir que en ese punto, bueno, está esto que se llama la metáfora delirante, que es algo supletorio, que el sujeto de alguna manera se puede armar de determinada manera, pero eso también hay que construirlo, pensaba, ¿no? Si bien Lacan, en el caso de la psicosis, no habla de un análisis, sino habla de un tratamiento posible, en ese tratamiento posible también hay el armado de un andamiaje para que ese sujeto no quede tan expuesto sin el parapeto de un fantasma, ¿no? No es que va a armar un fantasma al modo del neurótico, pero sí va a armar una respuesta que le permita tomar una distancia ante lo intrusivo que le viene del campo del otro con mayúscula. Entonces, yo no sé, Estela, si vos tenés un ejemplo clínico del fantasma, a una frase ligada al objeto. A mí me parece que la frase está, por ejemplo, la que trabajábamos, que de Freud, ¿no? Pegan a un niño. Ahí tenemos esa frase completamente articulada, esa posición masoquista, que es la segunda Claro, parte. sí. Porque Sí, para exactamente. desarrollar eso tendríamos que desarrollar hacer una presentación clínica, ¿no es cierto? Porque podríamos decir, qué sé yo. Es complejo hablar de presentaciones clínicas en ese punto. Sobre todo en este ámbito, me parece. Sí, porque nos tendríamos que meter con... El modo de plantearlo es desde pegan a un niño, ¿no? Había otra pregunta respecto Sí. del fantasma masoquista, pero a ver si la encontrás, Gustavo, porque yo no puedo encontrar las preguntas aquí.
me parece que es esta, Estela. A ver, ¿el fantasma siempre es masoquista o tiene otras variaciones en cuanto a su expresión simbólico-imaginaria? Simbólico, imaginaria y real, ¿no? Porque tiene las tres caras. Exacto. No, no siempre el fantasma es masoquista. Volvemos al punto de lo que decíamos antes. Cuando trabajamos el texto de Pegan a un niño, hablamos de las tres fases de las que habla Freud, ¿no? Donde habla de una primera, que es sádica, dice, y de la segunda, que es la que no aparece en el análisis, que es masoquista, porque ahí la fantasía es masoquista, ¿no? La fantasía es masoquista. Soy pegado, soy azotado por el padre. Y como Freud decía, en ningún caso esa frase es recordada. O sea, en el caso de pegar a un niño, podríamos decir que la fantasía es masoquista, pero no siempre será así. De hecho, vuelvo a otro personaje de la literatura, o voy al otro personaje de la literatura, que es Sájer Masoch, que es de donde viene la palabra masoquismo, ¿no? Que es otro texto que también les recomiendo que si pueden lo lean, que se llama La Venus de las Pieles, ¿no es cierto? Y este sujeto, supongo que Masoch no ha leído a Freud, pero en su momento no creo que lo haya leído, pero él tiene una escena, ¿no es cierto? Tiene una escena siendo ahí, acercándose a la pubertad, en donde parece que era un chico bastante molesto, bastante incordioso, digamos, que está en uno de estos castillos con criadas y demás, porque es de una familia noble, y después de haber molestado a una de sus tías mucho una vez, esta irrumpe en la habitación del pequeño Masoch con dos sirvientas. Ella aparece vestida con un tapado de piel y ropa interior, debajo del tapado, por supuesto, y le propina una fuerte paliza a este muchachito por haberse portado mal. Lo que él describe a partir de eso es de una mezcla de satisfacción y horror que le va a quedar como marca indeleble en la búsqueda de sus parteners, ¿cierto? A futuro, es decir, cuando aparece sí ya la segunda vuelta de la sexualidad en él, podríamos decirlo en términos freudianos así, es decir, cuando atraviesa la pubertad, que va a constituirse él como ese objeto, puro objeto, ¿no? Del otro, al punto tal de que él hace firmar un contrato a su partener femenina, digamos, de ese momento, en donde él se entrega para que ella haga de él todo lo que quiere, qué sé yo. Bueno, ahí está esta conjunción en donde uno se puede perder un poco porque dice, bueno, pero este sujeto es un sujeto que se entrega pasivamente al otro, pero no es así, es un sujeto muy activo en la búsqueda de un otro que lo someta, ¿sí? Hasta que su partener, su compañera, decide frenar esto porque ella ya no se lo banca más en la situación, ¿no? Digo, me parece que también es otra referencia a la literatura, porque como decía Estela, ponernos a hablar de determinadas cuestiones de pacientes, en un espacio como este es un poco complicado. Y es más, creo que daría como para una presentación clínica, ¿no? Por eso son siempre interesantes las referencias a la literatura. Sí, Estela, ¿ibas a decir algo? Sí, iba a hacer un comentario que a diferencia del perverso, el neurótico se guarda sus fantasmas, no los confiesa, ¿sí? Hay que sacárselo con tirabuzón, ¿sí?
Sí, por eso decíamos al principio que el neurótico de los que no viene a hablar es de aquello que no anda, y es donde armó ahí la cuestión sintomática. Ahora, Lacan dice una cosa muy interesante respecto a cómo intervenir con el fantasma, ¿no? Me parece que lo dice en el seminario 23, si no me equivoco, que dice que hay que tirar del hilo del fantasma, ¿no? De a poco, dejándose engañar, entre comillas, ¿sí? Y bueno, y sobre todo con el perverso, ¿no? Perdón, con el obsesivo, ¿sí? Llevarlo hasta sus últimas consecuencias en el relato. Pero esto es extensivo a cualquier paciente, ¿no? Tirar de ese hilo, ¿sí? De a poco, para ver a dónde llega. Porque bueno, hasta acá llegamos al punto del fantasma fundamental, ¿sí? Que es donde ya no se puede decir más. Pero después, bueno, Lacan le da otras vueltas, ¿no? Que después habla del síntoma, ya no habla más de fantasma, ¿sí? Pero eso ya es otra cuestión. Acá estamos planteando un momento de la enseñanza de Lacan, ¿no? Que es anterior a esa. Pero me pareció Sí, interesante esta referencia que hace Lacan, ¿no? De tirar del hilo del fantasma, subrepticiamente, por supuesto, ¿no? es interesante que vos menciones al obsesivo, digamos, porque justamente el obsesivo tiene esta particularidad que a mí me gusta mucho, como Lacan lo define en algún momento, que el obsesivo es un contrabandista de goce, dice él, ¿no? Porque él nos está relatando sus cuestiones, vieron que habla, ya Freud nos decía del obsesivo, de sus proezas, sus hazañas, de que es él que tiene que pasar por la selva, el bosque, para llegar a donde está la doncella, cazando fantasmas, no, cazando dragones, y como lo representaban en ese momento. Es decir, arma toda una trama justamente para sostenerse respecto del deseo, en ese punto, ¿no? Del deseo como imposible, digamos. Es imposible llegar ahí donde está la doncella, arriba del castillo, atravesando todo eso. Pero que en el medio del relato del obsesivo, en donde va a estar presente, como decía Estela, esta cuestión de la repetición, de eso que una y otra vez se le produce, en el medio de eso nos va a pasar alguna cuestión que es la que Lacan dice ahí está contrabandeando algo de goce, digamos. Y me parece que en ese punto es donde creo que se me articula a mí esto que vos decías, Estela, del analista tirando de ese hilito, porque ¿por qué al neurótico le cuesta tanto hablar del fantasma? Primero, porque ya con Freud está el tema de los diques anímicos. Es el punto en donde el sujeto queda articulado al goce, digamos. Nos tendría que hablar de sus maneras de gozar, ¿no es cierto? Y esto es absolutamente perturbador. Es decir, nadie entra a un análisis hablando de cómo goza, ¿no? En todo caso, eso Salvo es una los lectura. perversos. Salvo los perversos. Salvo, y que muy pocas veces vienen al análisis, ¿no? Sí, el perverso ostenta eso todo el tiempo. Pero además estaba pensando otra cuestión, ¿no? Porque en esta época hipermoderna, donde se tiene derecho a gozarlo todo y a decirlo todo, ¿no? Me parece que los sujetos están ubicados en otra posición, ¿no? Menos reprimida, ¿no? Ya no se trata de los neuróticos de Freud ni los neuróticos del siglo XX, ¿no? Estamos en el 2021 con sujetos que gozan libremente, ¿no? Entonces bueno, es una cuestión para plantear en otro seminario, en todo caso, pero es interesante plantearlo, ¿no? Bueno, Esta nueva actividad, ¿no? ¿qué pasa ahí, no? Justamente con el caso, ¿qué pasa ahí con la palabra? ¿Qué pasa ahí con el inconsciente? ¿No? Porque esto que vos decís parece que está todo
eh, parece que está todo permitido, ¿no? Se puede acceder a todo, y eso entra de lleno en la lógica de lo que Lacan llamó en su momento, me parece, que tiene que ver con esto, lo que él llamó así, como al pasar el quinto discurso, que es el discurso capitalista, Así ¿no? es. Que dice que el discurso capitalista es la perversión del discurso del amo, justamente, ¿no? En donde invierte, ¿no? Está el discurso del amo, e invierte, digamos, los puntos, y Lacan lo que había ubicado en los discursos es que todos los discursos tenían un punto de imposibilidad, ¿sí? Y un punto de impotencia. En el discurso capitalista, la lógica es que desaparecen las imposibilidades y las impotencias, y el discurso hace reiteradamente como un 8, ¿no? En donde no hay ningún punto de corte, es decir, como en todos los otros discursos, y esto es lo que habla de, bueno, de la lógica de acumulativa, que incluso lo podemos pensar como eso que yo dije antes de lo que también postula Lacan. ¿Qué pasa cuando el goce se acumula? No sirve para nada, pero cuando se acumula es mejor que el sujeto pueda hacer algo con esto, ¿no? Porque si no la va a pasar mal. Y es lo que me parece, Estela, lo que vos decís de determinadas presentaciones, de ciertas subjetividades hoy en día, ¿no es cierto? Donde parece que todo no se puede esperar, no se puede, no es como que hay que trabajar ahí. Me parece que, no sé, se me ocurre a mí que con esta cuestión de un sujeto que pueda estar comprometido con la palabra, ¿no? Porque eso abre todo un campo de acción. En el seminario 17, Lacan dice que hay que instalar el pudor, por ejemplo, ¿no? Bueno, pudor que no hay en esta... el otro día me regalaron un libro que es, creo que es de Silvia Ons, que se llama El cuerpo pornográfico. Sí, es de Silvia. Es muy interesante el planteo, ¿no? Porque ¿qué es la pornografía? ¿No? La pornografía es que allí donde tiene que haber un velo no lo hay. Entonces está todo ahí, ¿no? Esto pasa en la política, pasa en la economía, pasa con las personas. No solamente pornográfico es lo que aparece absolutamente explícito de las películas pornográficas, porque no es eso, la pornografía es esto, de que no hay velo, ¿no? Y esto me viene en relación a lo que vos decís del pudor, ¿no? Sí, y entonces hay que pensar en nuevas formas de analizar, ¿no? Pero me parece que todo esto lo planteamos porque estamos hablando del fantasma. Llegamos a este punto porque estamos hablando del fantasma. Y de la perversión, ¿no? El Porque, fantasma como perverso, de todo esto, fíjense, ¿no? A lo que nos lleva. claro, de todo eso que fue surgiendo, porque es una conversación la que decidimos tener y la estamos teniendo efectivamente, ¿no? Porque les contamos a todos ustedes que con Gustavo habíamos dicho que como nos reuníamos y nos poníamos a hablar como estamos hablando ahora, dijimos, ¿por qué no lo instalamos en el seminario? Que puede ser muy interesante. ¿No, Gus? Tal cual, tal cual. Además es muy interesante para mí charlar con Estela, conversar con Estela. Para mí también. Bueno, estamos llegando entonces a la hora, han quedado algunas preguntas, pero bueno, las responderemos en otras instancias o por ahí las retomamos la vez que viene. Los invitamos entonces con Estela a participar del próximo viernes, que vamos a trabajar sobre el concepto de pulsión, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, Estela. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos y a todas, y nos vemos la semana que viene.
Gracias. Chao, Estela. Gracias.